Oli, a raíz del vídeo del templo de Karnak, que es muy grande y realmente parece una ciudad más que un templo porque es un conjunto de templos, en otra plataforma me han hecho una pregunta sobre los textos y jeroglíficos que hay por el templo. En primer lugar, realmente por eso que he dicho que parecen unas calles en lugar de un templo, ha preguntado sobre el significado de esos textos en la calle. Entonces, lo primero que yo le he aclarado es que no es una calle, que es un templo enorme, o sea, un conjunto de templos enorme, que eso no estaba por las calles, que estaba en los templos. Y luego me ha dicho, entonces, esos textos que eran plegarias, mandamientos, rezos, entonces le he hecho un vídeo en esa plataforma que ahora voy a reproducir aquí para intentar dar esa explicación de qué significado tenían esos textos en los templos. Primero, lo digo por si alguien tiene también esa curiosidad, para que lo vea también en esta plataforma. Lo primero que, grosso modo, y desde mi humilde información, los templos podían tener, por así decirlo, tres funciones. En primer lugar, si ese templo va dedicado a un dios. Los antiguos egipcios, en la época faraónica, a los dioses, pues los elegían, por así decirlo, ya sea por agradecimiento, por protección o por miedo. Si tenían miedo a algo, le daban la categoría de dios para que no se enfadara y que no les atacara. Entonces, si esos templos iban dedicados a esos dioses, normalmente los textos pueden contar varias cosas. Una, la propia historia de esos dioses o de algún capítulo específico de esos dioses que han ayudado al pueblo y por eso en ese honor le hacen el templo. O la historia que tenga ese dios con el faraón que decide hacer el templo. Por ejemplo, si tiene alguna movida el faraón con alguna batalla, pide ayuda a ese dios le ayuda, o sea, se la concede, entonces, como agradecimiento, le construye el templo. Y en ese caso, lo que suelen poner los textos es esa historia de el faraón necesitaba la ayuda, se la pide, el otro se la da, o sea, explica ese proceso de ayuda y también agradecimiento al dios. Entonces muchas veces también se ven reflejados en los textos ofrendas que el faraón le hace a los dioses, ofrendas que el pueblo le hace a los dioses. Eso sería en el caso de templo para dioses. También podemos ver templos a nivel personal, que el propio faraón se lo hace para sí mismo, para su ego, que no le falle. En ese caso, los textos que vemos en las paredes suelen ser pues, la vida del propio faraón o algún acontecimiento relevante de ese faraón, que es lo que le ha hecho edificar ese templo. Por ejemplo, una batalla. Gano una batalla y como estoy muy contento y quiero que esa batalla quede presente para eso, pues me hago mi templo y represento esa batalla. Y también para que quede claro quién manda y pongo a mis enemigos, para que todo el mundo vea que yo he ganado a esos enemigos y esos enemigos están ahí y tal. Otra forma de esos templos personales puede ser que yo, como faraón, le hago un templo a alguien, en este caso a una amada, como podemos ver en Abu Simbel. En Abu Simbel, si vais a los vídeos de Abu Simbel, hay dos templos. Uno que Ramsés II se hace a sí mismo y otro que Ramsés II le hace a Nefertari. En este caso, como es para un regalo a una esposa, que curiosamente Nefertari no llegó a ver ese templo porque murió antes, pues lo que vemos en las paredes es imágenes de la pareja, imágenes de Nefertari, imágenes de dioses para que protejan a Nefertari o imágenes de dioses de la fertilidad o del amor para que le den esa bendición a esa pareja, a ese matrimonio y a esa persona, pues depende, puede tener esas funciones. Y la tercera de las funciones que puede tener un templo, o en este caso otro tipo de edificación, como una tumba, como por ejemplo una pirámide que es una tumba, lo que vemos en las paredes realmente no está hecho para que la gente lo vea desde fuera, está hecho para el propio difunto, porque las tumbas pues, se cierran para el difunto. Entonces lo que vemos en las paredes de edificios funerarios, digamos que son una guía para que cuando el alma vuelva a la vida, sepa lo que tiene que hacer, sepa los rezos que tiene que hacer, sepa qué instrucciones tiene que seguir y también podemos ver, en ese caso, textos de protección para el difunto, de protección para la tumba y pues, de protección de cara a la otra vida. ¿Vale? También muchas veces vemos, por ejemplo, si ha tenido muchos criados, pues también escenifican a los criados para que en el futuro, o sea, en la próxima vida, esos criados le sirvan a él en la otra vida. Entonces, pues más o menos,
repito, desde mi humilde información y lo que yo más o menos me he quedado, son las 3 funciones que pueden tener los templos y depende de cada función, pues los textos tendrán una finalidad u otra. Más o menos.